¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos, que en la serie de programas que hemos venido realizando sobre el balance y la perspectiva de los partidos después de la elección, hoy tiene el gusto de tener aquí en este foro a Claudia Ruiz Massieu. Claudia es presidenta del Partido Revolucionario Institucional, donde también sirvió como secretaria general y desde luego ocupó sendas carteras en el gabinete, siendo antes diputada federal. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Cuarta presidente del PRI, después de Manlio Fabio Beltrones, entró Enrique Ochoa, luego estuvo apenas un par de meses René Juárez Cisneros, ahora tú entras al relevo. ¿Se puede estabilizar un partido cuando en un solo periodo suman ya 4 dirigentes? Pues sí, en el PRI tenemos justamente mecanismos legales en los estatutos para garantizar siempre una estabilidad en la titularidad de la dirigencia, y es además parte de nuestra historia. Si tú ves, hemos tenido en promedio prácticamente un presidente por año. Un presidente por año. ¿Y se puede hacer política así? Pues lo hemos hecho durante casi 90 años, hoy en un momento complejo, pero sin duda asumiendo esta responsabilidad, consciente de nuestra situación en este contexto y de la del país también. Déjame traer a la pantalla un pasaje de lo que dijiste el miércoles pasado cuando asumiste la presidencia del partido. Muy bien. El 2018 será recordado en la historia del PRI de una de dos maneras: como el año de nuestra gran debacle o como el año en que iniciamos nuestra gran reforma. Escribir el desenlace de este capítulo depende de todos nosotros. Vamos a perderle el miedo a las palabras. Si queremos cambiar la realidad, primero tenemos que atrevernos a describirla sin eufemismos. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que la ciudadanía nos mandó un mensaje. Este partido, este proyecto que ustedes propusieron, con estas formas, con estas actitudes, no nos convence. ¿Este partido o este gobierno? Pues yo creo que votaron por el partido, votaron por la propuesta que nosotros hicimos como partido político. Pero ahí califican al gobierno. Somos el partido del gobierno, sin duda eso entraña un desgaste y es parte de ese mensaje que nos envió la ciudadanía. ¿Tú vas a pedirle cuentas al presidente Enrique Peña Nieto? Yo voy a pedirle cuentas, no, el priismo estamos haciendo un ejercicio de reflexión y autocrítica, eso es lo que nos toca. Todos tenemos una responsabilidad. A ver, sí, pero no tienen la costumbre de rendir cuentas, supongo que menos de pedirlas. ¿Tú le pedirías cuentas al presidente Enrique Peña Nieto, al candidato José Antonio Meade, a el expresidente del partido Enrique Ochoa? Todos los priistas tenemos y tuvimos una responsabilidad en el resultado del proceso electoral, y cada uno de nosotros debe hacer parte de esa reflexión y de esa autocrítica y ponerla en la mesa para poder construir un futuro diferente y ir recuperando confianza. Pero tú presides al partido, Así tú es. no eres una más. He convocado a todos los priistas para que sean parte de esta reflexión, René. Es importante, todos, los que están en el gobierno, los que están en el legislativo o en el partido pero mismo, no todos son iguales. Hay quienes tienen responsabilidades de mucho mayor peso, tu propio caso, como el propio presidente Peña Nieto, como el ex candidato José Antonio Meade, como el expresidente Enrique Ochoa. Todos han iniciado y son parte de este proceso de reflexión, sin duda, René. Pero no les van a pedir cuentas. Bueno, cuentas en este proceso de reflexión, todos tenemos que hacer este ejercicio y ser parte de él, sin duda. Lo hemos iniciado ya, ¿eh? ¿Y cuál es ese balance? No, pues balance todavía no lo tenemos. No, sin pero duda... hablas en plural. Tú, sí, para fortuna del priismo, seguiste la campaña desde la Secretaría General, sí, desde el Estado de México, la Asamblea, el Destape, la pre-campaña, la campaña, la intercampaña, toda. Tú ya tienes tu propio balance. No eres una política advenediza. No, tenemos un balance preliminar, pero este es un proceso que va a tomar tiempo. Me interesa el tuyo. Creo que no el del PRI. Sí, una primera reflexión es que el resultado electoral no tiene que ver nada más con este proceso electoral, sino con una realidad, y es que llevamos ya algunas elecciones perdiendo competitividad y perdiendo cercanía y confianza de la ciudadanía, por actitudes
por propuestas que hemos hecho que no han resonado con la gente, o en muchas ocasiones por lo que no hemos hecho o no hemos hecho con oportunidad, nos ha ido alejando de la ciudadanía. Déjame traer a colación justamente lo que acabas de decir, que lo mencionaste también Sí. el miércoles pasado. Las razones que nos apartaron de la confianza de la ciudadanía tienen sus orígenes en inercias, en actitudes y en formas de hacer política que venimos arrastrando no desde la pasada elección, sino desde la pasada generación. Dime nombres de esa generación. Te diría, por ejemplo, un tema que fue central, No, el tema no de la conozco. corrupción. Por eso voy a entrar A a ver. él, el tema de la corrupción. Hubo personas que pertenecieron a nuestro partido, como el exgobernador de Veracruz, el exgobernador de Quintana Roo, que se condujeron de una manera que la gente rechazó. Y nosotros no tuvimos la contundencia ni la firmeza para ser claros en un momento oportuno y decir, esta no es la forma en la que queremos que se conduzcan nuestros políticos, esto es reprobable, esto no es lo que representamos. Es un ejemplo de las cosas que nos fueron apartando de la gente, René. Ahora, ¿quiénes son, cuando tú dices que no solo la situación en la que se encuentran deriva de la elección, sino de la anterior generación? Mencióname nombres de esa generación. Pues mira, somos un partido que tiene un entreveramiento generacional muy amplio, y a lo que yo me refiero cuando digo esa expresión es que llevamos ya muchos años haciendo una política lejana a la gente, lejana a nuestra militancia, y más que de nombres, lo que yo quiero referir es que hemos venido adoptando desde hace décadas quizá esta forma de ser política lejana de las bases y lejana de la tierra y lejana de la gente. Más que nombres es eso, es algo que se ha venido enquistando en nuestro partido y que hoy nos tiene en una situación de rechazo, de falta de confianza ciudadana y también de una militancia que se siente lejana a su dirigencia. Tú estás por un borrón y cuenta nueva. Yo estoy por una reforma profunda del partido, que tiene que partir de una reflexión, sí, pero también de la construcción de una visión de futuro. Reforma profunda del Así es. partido. ¿Qué es, de manera concreta? Una reforma del partido profunda, pues yo creo que primero entraña a discutir todo lo que queramos discutir. No es solo un cambio de nombre, o a lo mejor sí, pero es más que eso, es qué queremos representar, cuáles son las causas, qué mecanismos vamos a tener para seguir siendo un partido donde la militancia sienta que puede hacer una carrera y ser parte de las decisiones. Es un todo sobre A la ver, yo mesa. te voy diciendo unas frases y yo te pido que me reacciones con una palabra. Ok. Candidatos simpatizantes. A evaluar, A evaluar. a evaluar. Gobernadores corruptos. Fuera. Primer priista del partido. Jefe político. ¿Sana distancia o cercanía? Comunicación. Reponer candados a los estatutos. Valorar los estatutos. Priistas carroñeros. Yo diría priistas con opiniones. Cláusulas de admisión. Todos los partidos las tienen. Refundación. Refundación y reforma. Perdón, regreso a la anterior. Sí. Dices que todos los partidos los tienen. Ustedes los quitaron. No, me refiero a que todos los partidos representamos cosas. Y es obviamente de suponer que las personas que ingresan a nuestro partido ingresan porque representan esos valores y esos principios. Eso es lo que nosotros debemos hoy de vigilar, definir primero qué queremos proponerle a la gente, qué queremos representar, y hacer una valoración también de si los militantes que tenemos y los militantes que somos reflejamos esos valores y esos principios. De hecho, ¿Estarías por eso por una creamos la limpia? Comisión de Ética, por ejemplo. Que no funciona. Bueno, está empezando. ¿Hay que hacer una limpia en el partido? Yo creo que hay que hacer más que una limpia, pues una autocrítica. Y los que no quieran estar en el partido, pues también que se vayan del partido. Y los que queremos quedarnos, que trabajemos en reformarlo. Nuevo nombre del PRI. Puede ser. ¿Cuál? No sabemos. Estamos iniciando un proceso de reflexión y un planteamiento que nos llevará a una reforma del partido. No podemos anticipar, René. No, como conjunto no. Como dirigente de una fuerza Sí. política, tú tienes una opinión. Tengo una opinión respecto de que tenemos que poner en la mesa
la reforma que queremos y tiene que abarcar todo. Si nos lleva a un cambio de nombre, nos llevará a un cambio de nombre. Pero lo más importante... ¿Hay algún nombre que te atraiga a ti? Pues no, la verdad no lo he pensado. Creo que debe ser producto de una reflexión más amplia, más seria y con una ruta y un método que nos lleve a un consenso a quienes integramos el partido. Déjame traer de nuevo a la pantalla un pasaje, pero en este caso de René Juárez Cisneros al dejar la dirección del partido. El PNR nació en 1929 y se transformó en tan solo 8 años para dar forma al PRM. 9 años después se convirtió en el PRI. Desde entonces han pasado 72 años y solo hemos adecuado cosméticamente nuestro partido. Pareciera que no leímos bien el 68, el 88, el 97, el 2000 ni el 2006. Y como partido perdimos la gran oportunidad en el 2012. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿nos cambiaron porque no cambiamos? ¿Compartes esa visión? Sin duda, René hizo una autocrítica muy fuerte que compartimos muchos en el PRI. Perdieron la oportunidad en el 2012. Perdimos la oportunidad de escuchar mejor a la ciudadanía y de comunicarle la visión de país que estábamos proponiendo y construyendo. Y de gobernar el país. Perdimos finalmente el 1 de julio la oportunidad de seguir gobernando el país. ¿Por? Por muchos factores, algunos tienen que ver con esto que decía René inclusive o que yo misma te estaba refiriendo. Muchos años de no escuchar a la ciudadanía, muchos años de separarnos de una visión más de tierra y de cercanía con la gente, muchos años también de asumir actitudes a veces arrogantes, lejanas, autosuficientes. Y la política pues es de construir entendimientos y eso implica escuchar, aceptar errores, corregir y nos costó trabajo. No entendimos lo que le preocupaba a los mexicanos. Defíneme en un par de palabras, ¿en qué partido estás pensando? Un partido... Par de palabras. Sí, incluyente, plural y autocrítico. Esa es la forma, pero eso no es el fondo. Es decir, ustedes se decían nacionalistas revolucionarios, luego se decían liberales sociales. Hay quienes se dicen socialdemócratas. ¿Cuál es para ti esa definición? Nosotros, el partido en el que yo pienso es un partido de centro-izquierda, con un componente social muy fuerte, más cercano a la socialdemocracia. ¿Donde los candidatos surjan a partir de elecciones preliminares, primarias? Donde los candidatos surjan de un consenso con la militancia, donde la militancia participe democráticamente en la elección de los candidatos. ¿Vía elección estás hablando? Pues vía una deliberación o elección, hay muchos mecanismos, pero tienen que ser parte de la decisión. Dime, Claudia, ¿no te va a tocar enterrar al PRI? No, de ninguna manera. Me va a tocar sentar las bases para nuestra reforma y para nuestra transformación. A ver, eso me interesa. Tú tienes a partir de la calificación de la elección presidencial 60 días para convocar al Consejo y que éste determine si concluyes o no el mandato que recibió Manlio Fabio Beltrones. Sí. Si no es así, van a elegir a un quinto dirigente para que concluya en agosto del 19. Así es. Pues nada más que el tiempo corre. El tiempo corre, pero el plazo, el mecanismo y los estatutos son claros. Hay que convocar al Consejo para que defina quién concluye ese periodo estatutario y mientras tanto el dirigente, yo o el que concluye ese periodo, pues sentando las bases de esta reflexión, proceso de reforma para llegar a una nueva etapa de nuestro partido. ¿Hay una nueva etapa? Sin duda, la habrá, la hemos iniciado ya. Somos un partido con presencia nacional, con millones de simpatizantes y que también recibió el respaldo de millones de ciudadanos y tenemos una responsabilidad. Millones, no muchos.
ya ni siquiera los que antes tenían. Millones, 9 millones no son pocos. Tenemos una responsabilidad por debajo con del ellos. voto duro que tenían. Sin duda fue una elección pues la más difícil para nosotros, pero todavía tenemos una gran responsabilidad con quienes votaron por nosotros y también en todos aquellos espacios donde gobernamos y tenemos presencia legislativa. ¿Tú dejas el Senado para tomar las riendas del partido? Mira, esa decisión la tomaremos en su oportunidad, la tomaré con mis pares. Por lo pronto hoy soy la presidenta del partido, asumiré como senadora el día 1 y ya tomaremos la decisión de si me separo para dedicarme a la tarea de partido o lo que mis pares determinen. La verdad es que tú mismo has señalado, estamos dentro de un proceso que todavía tiene otras etapas y habrá que tomar definiciones cuando éstas lleguen. ¿No están perdiendo tiempo? No, estamos ya desde el día 2 de julio en este proceso de reflexión a través del partido en los estados, a través de nuestros sectores, nuestras organizaciones. Es un proceso que ya inició, es un proceso que está en marcha, es un proceso que va a tomar tiempo. Es curioso, todos hablan de la reflexión profunda, pero nadie dice que reflexiona. Dime en una frase, ¿cuál es tu reflexión? Fallamos a nuestros militantes, fallamos a la gente, no pudimos convencer de que el proyecto que teníamos era el proyecto que merecía una confianza. No pudimos representar el tipo de política y de políticos que los mexicanos quieren hoy. Y la última pregunta. ¿No estás en el peor de los mundos posibles? Quiero decir con esto. A ver. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el primer priista del partido. Pero perdieron la presidencia, pero él todavía tiene enfrente 4 meses, donde ni te puedes mover, ni puedes dejar de actuar. El PRI está actuando, el PRI se está moviendo, estamos haciendo nuestra tarea y la vamos a seguir haciendo. No es la primera vez que seremos oposición, vamos a hacer una oposición firme, responsable y también muy consciente del mandato que tenemos de nuestros electores y del mensaje que nos mandaron los millones de mexicanos que no votaron por nosotros. Muy bien, pues yo te agradezco la Gracias. disposición, muchísimo. Gracias a ti. Y desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.